Mi suegra robó los documentos de mi empresa la noche antes de la reunión más importante de mi vida. Mi esposo la vio hacerlo. Y decidió no detenerla. Ellos creían que al destruir mis sueños me obligarían a quedarme bajo su control para siempre. Pero lo que ocurrió después cambió sus vidas para siempre. Y terminó convirtiendo a la mujer que intentó arruinarme en la persona más sola de toda la familia. Esta es la historia de cómo perdí mi hogar. Pero encontré mi libertad. Me llamo Valeria Gómez y tenía 27 años cuando ocurrió algo que cambió mi vida para siempre. Durante casi 4 años trabajé sin descanso para alcanzar una meta que parecía imposible. Por las mañanas atendía una pequeña papelería en el centro de Guadalajara y por las tardes ayudaba en una panadería familiar. Los fines de semana aceptaba cualquier trabajo extra que apareciera, cuidaba niños, organizaba eventos y hasta repartía volantes bajo el sol. Mientras otras personas de mi edad salían de fiesta o gastaban su dinero en cosas que desaparecían en pocos días, yo guardaba cada peso dentro de una vieja caja de madera escondida detrás de unos libros en mi habitación. Tenía un sueño. Quería abrir mi propio negocio de turismo ecológico en la Riviera Nayarit. No era un sueño extravagante. No quería mansiones ni autos de lujo. Solo quería construir algo mío, algo que me permitiera vivir sin depender de nadie. Pero en mi familia los sueños ajenos nunca eran bien recibidos. Mi suegra, Rosa, siempre encontraba la manera de opinar sobre todo. Desde que me casé con su hijo, Daniel, ella actuaba como si yo fuera una empleada doméstica más que una integrante de la familia. Si había una reunión familiar, yo debía cocinar. Si alguien necesitaba ayuda, yo debía resolverlo. Si algo salía mal, la culpa era mía. Y aunque Daniel era un buen hombre, había pasado toda su vida acostumbrado a obedecer a su madre. Por eso muchas veces prefería guardar silencio. Un martes por la tarde recibí una llamada que llevaba años esperando. La institución financiera había aprobado finalmente el crédito complementario que necesitaba para abrir mi negocio. Mis ahorros cubrían casi todo. Aquella llamada era la última pieza del rompecabezas. Cuando colgué, sentí que el corazón me iba a explotar de felicidad. Corrí a casa con una sonrisa enorme. Esa noche preparé una cena especial y les conté la noticia. Voy a abrir mi empresa dentro de 2 meses, anuncié emocionada. Daniel levantó la mirada sorprendido. ¿De verdad ya te aprobaron todo? Sí. Antes de que pudiera seguir hablando, Rosa soltó una carcajada. Una carcajada fría. Desagradable. ¿Una empresa? ¿Y quién va a encargarse de esta familia? La sonrisa desapareció de mi rostro. Seguiré ayudando, pero también tengo derecho a construir mi futuro. Rosa negó con la cabeza. Las mujeres casadas deben pensar primero en su hogar. Daniel permaneció en silencio. Y aquel silencio me dolió más que cualquier palabra. Durante las semanas siguientes las cosas empeoraron. Cada vez que mencionaba mi proyecto, Rosa encontraba una nueva forma de burlarse. No durarás ni 6 meses. Perderás todo tu dinero. Terminarás rogando ayuda. Incluso empezó a convencer a otros familiares de que mi idea era una locura. Pero yo seguí adelante. Firmé contratos. Reservé oficinas. Compré equipo. Organicé reuniones. Por primera vez en mi vida sentía que estaba construyendo algo propio. Entonces llegó el día más importante. La reunión final con los inversionistas. Después de esa cita comenzaría oficialmente la empresa. Había preparado todos mis documentos durante semanas. Contratos, permisos, registros, identificaciones. Todo estaba guardado dentro de una carpeta negra que jamás dejaba fuera de mi vista. La noche anterior dejé la carpeta sobre mi escritorio. Revisé cada papel 3 veces. Todo estaba perfecto. Me acosté tarde, nerviosa pero feliz. Sin embargo, cuando desperté a la mañana siguiente, algo no estaba bien. La carpeta había desaparecido. Al principio pensé que la había movido sin recordar. Busqué en la habitación, después en la sala, luego en la cocina. Nada. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Vacilé unos segundos antes de recorrer toda la casa. Abrí cajones. Revisé armarios. Moví cajas. Pero la carpeta seguía sin aparecer. Y entonces escuché una voz detrás de mí. ¿Buscas esto? Me giré inmediatamente. Rosa estaba parada en el pasillo. Sostenía mi carpeta negra entre las manos. Sentí un golpe en el estómago. ¿Qué haces con eso? Ella sonrió. Protegiendo a esta familia. Corrí hacia ella. Intenté tomar la carpeta. Pero Rosa dio un paso hacia atrás. No vas a abrir ningún negocio. Me quedé inmóvil. Por un momento pensé que había escuchado mal. ¿Qué acabas de decir? Lo que oíste. Su voz era tranquila. Demasiado tranquila. Tu lugar está aquí. No tienes derecho a decidir eso. Claro que lo tengo. Daniel apareció en la sala atraído por los gritos. ¿Qué está pasando?
Lo miré desesperada. Tu madre robó mis documentos. Daniel observó a Rosa. Luego me observó a mí. Y después bajó la mirada. Ese gesto me rompió el corazón. Porque entendí que ya sabía lo que había ocurrido. Y no pensaba detenerla. Valeria, quizá deberías pensarlo mejor, murmuró. Sentí que el mundo se detenía. ¿Pensarlo mejor? Solo queremos evitar que cometas un error. Es mi vida. También eres parte de esta familia, respondió Rosa. Intenté recuperar la carpeta una vez más. Pero Rosa entró rápidamente a su habitación y cerró la puerta con llave. Ese mismo día perdí la reunión con los inversionistas. Las llamadas comenzaron a llegar una tras otra. No tenía los documentos necesarios. No podía firmar. No podía avanzar. Meses de trabajo se derrumbaron en cuestión de horas. Esa noche permanecí sentada sola en el patio, mirando las luces lejanas de la ciudad, escuchando cómo dentro de la casa todos actuaban como si nada hubiera pasado. Como si destruir mi futuro fuera algo completamente normal. Como si mis sueños no valieran absolutamente nada. Y fue entonces cuando comprendí una verdad dolorosa. Para ellos yo no era una esposa. No era una nuera. Ni siquiera era parte de la familia. Era simplemente la persona que resolvía problemas. La que cocinaba. La que ayudaba. La que sacrificaba todo para que los demás estuvieran cómodos. Pero a la mañana siguiente ocurrió algo que ninguno de ellos esperaba. Aquel amanecer pensé que todo había terminado. Sin embargo, la persona que cambió mi destino apareció cuando menos lo esperaba. Se llamaba Doña Elena. Era la dueña de la panadería donde había trabajado durante años. Cuando dejé de presentarme varios días seguidos, comenzó a preocuparse. Una tarde sonó mi teléfono. Valeria, ¿estás bien? Intenté responder con normalidad, pero terminé llorando. Le conté todo. Los documentos robados. La cancelación de la reunión. Las burlas de Rosa, el silencio de Daniel, y la sensación de que mi vida se estaba derrumbando. Doña Elena escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, permaneció callada varios segundos. Luego dijo algo inesperado. Necesitas ir al centro de atención empresarial. Fruncí el ceño. ¿Para qué? Solo ve. No pueden ayudarme. Créeme. Ve. Había algo tan firme en su voz que decidí hacerle caso. A la mañana siguiente tomé un camión hacia el centro histórico de Guadalajara. Llevaba una carpeta llena de copias, recibos, contratos y documentos que había logrado conservar. Me sentía derrotada, como una persona que había perdido una batalla imposible de ganar. Cuando llegué, una asesora llamada Verónica me recibió. Le expliqué toda la situación. Esperaba que me dijera que no podía hacer nada. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Después de revisar los documentos, levantó la mirada. Lo que hicieron con tus papeles es muy grave. Sentí un escalofrío. ¿Grave? Claro que sí. Verónica me explicó que muchos de mis contratos podían recuperarse mediante copias certificadas. También me informó que existían procedimientos legales para denunciar la destrucción o retención de documentos relacionados con actividades comerciales. Por primera vez alguien me estaba hablando como una adulta capaz de defenderse, no como una niña que debía obedecer. Aquella conversación me abrió los ojos. Toda mi vida había creído que tenía que soportarlo todo para mantener la paz. Pero comprendí algo importante. La paz construida sobre humillaciones no era paz. Era una prisión. Cuando regresé a casa esa tarde encontré a Rosa viendo televisión. Daniel estaba sentado junto a ella. Ninguno parecía preocupado. ¿Dónde estabas?, preguntó Rosa. Resolviendo un problema que ustedes provocaron. La expresión de su rostro cambió inmediatamente. ¿Qué significa eso? Significa que no pienso renunciar. Daniel suspiró. Valeria. No. Esta vez me toca hablar a mí. Los dos guardaron silencio. Durante años ayudé a esta familia. Cociné, limpié, trabajé, aporté dinero. Y cuando llegó el momento de construir algo para mí, intentaron destruirlo. Rosa se levantó furiosa. Todo lo hicimos por tu bien. No. La miré directamente. Lo hicieron por comodidad. Aquellas palabras golpearon la habitación como una explosión. Por primera vez nadie respondió. Esa noche envié nuevas solicitudes. Llamé a inversionistas. Recuperé contactos. Reorganicé reuniones. Trabajé hasta la madrugada. Y 2 días después ocurrió algo increíble. Uno de los grupos inversionistas aceptó reprogramar la presentación. Todavía tenía una oportunidad. Cuando leí el correo electrónico sentí que las piernas me fallaban. Había pasado una semana creyendo que todo estaba perdido. Y de repente el futuro volvía a abrir una pequeña puerta. Pero Rosa no estaba dispuesta a rendirse. Al día siguiente descubrí que alguien había llamado a varios de mis contactos para hablar mal de mí.
Algunos clientes comenzaron a cancelar reuniones. Otros dejaron de responder mensajes. Al principio no entendí qué estaba ocurriendo, hasta que una amiga me mostró capturas de pantalla. Era Rosa. Estaba difundiendo mentiras. Decía que yo había estafado personas, que tenía problemas financieros, que mi empresa era un fraude. Sentí una mezcla de rabia y tristeza. Nunca imaginé que llegaría tan lejos. Cuando confronté a Daniel, él simplemente bajó la cabeza. Mi mamá está preocupada. Aquellas palabras terminaron de destruir lo poco que quedaba de nuestro matrimonio. Esa misma noche tomé una decisión. Si quería construir una nueva vida, debía dejar atrás todo aquello. No solo el negocio, también las personas que intentaban hundirme. Durante las siguientes semanas trabajé sin descanso. Recuperé clientes. Conseguí nuevos socios. Y finalmente llegó el día de la presentación definitiva. La reunión se realizaría en la Ciudad de México. Era mi última oportunidad. Tomé un autobús nocturno. Viajé más de 7 horas. No pude dormir. Tenía miedo. Mucho miedo. Porque sabía que si algo salía mal, perdería años de esfuerzo. Cuando llegué al edificio donde se realizaría la reunión, mis manos temblaban. Entregué mi identificación al personal de seguridad. El guardia revisó una pantalla durante varios segundos. Demasiados segundos. Luego levantó la mirada. Su expresión había cambiado. Señora Valeria Gómez. Mi corazón comenzó a acelerarse. Sí. El hombre tomó un radio de comunicación. Escuchó algo. Después me observó nuevamente. Necesito que espere aquí un momento, por favor. Y en ese instante sentí que algo muy extraño estaba a punto de suceder. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Por un instante pensé que Rosa había llegado demasiado lejos. Imaginé llamadas falsas, denuncias inventadas, problemas legales. Incluso pensé que alguien iba a detenerme antes de entrar a la reunión. El guardia seguía observando la pantalla. Luego tomó un teléfono interno. Habló durante unos segundos. Yo apenas podía mantenerme de pie. Finalmente apareció otro hombre. Vestía traje oscuro y llevaba una credencial de la empresa. Ambos intercambiaron unas palabras antes de acercarse. Mi corazón latía con tanta fuerza que podía escucharlo. ¿Usted es Valeria Gómez? Sí. El hombre sonrió. Y aquella sonrisa me confundió. La estábamos esperando. Parpadeé varias veces. ¿Esperándome? Uno de nuestros inversionistas pidió conocerla personalmente antes de comenzar. Sentí una mezcla de alivio y desconcierto. Durante unos segundos creí que todo había terminado. Pero en realidad algo mucho mejor estaba comenzando. Me acompañaron hasta una sala privada. Allí encontré a un hombre de aproximadamente 60 años. Cabello canoso. Mirada tranquila. Vestía con sencillez. Nada en él parecía la imagen típica de un millonario. Cuando me senté, colocó una carpeta sobre la mesa. He investigado su proyecto durante semanas. Lo observé sorprendida. ¿Semanas? Sí. Abrió la carpeta. Dentro había estudios de mercado, análisis financieros, reportes turísticos, información que ni siquiera yo había visto. Su propuesta es excelente. Sentí que las lágrimas querían salir. Nadie había dicho eso antes. Nadie. Durante años escuché críticas, burlas, desprecio. Y de repente un desconocido estaba valorando mi trabajo. Gracias. El hombre sonrió. Pero hay algo que me impresionó más que el proyecto. Fruncí el ceño. ¿Qué cosa? Usted. No entendí. Entonces me mostró un correo. Era una carta enviada por doña Elena, la mujer que me había ayudado desde el principio. En aquella carta contaba todo. Las dificultades, los sacrificios, la forma en que había luchado por seguir adelante pese a los obstáculos. El hombre cerró la carpeta. Los negocios pueden fracasar y volver a levantarse. Las personas con carácter son mucho más difíciles de encontrar. Aquellas palabras me hicieron llorar. No pude evitarlo. Por primera vez alguien veía el esfuerzo detrás de cada cicatriz. La reunión duró casi 3 horas. Al finalizar, me ofrecieron una asociación que jamás imaginé posible. No era solo financiamiento. Era una oportunidad para construir algo mucho más grande. Cuando salí del edificio, el cielo de Ciudad de México estaba cubierto de nubes. Pero para mí era el día más brillante de toda mi vida. Los siguientes meses fueron una locura. Viajes, reuniones, contratos, nuevos clientes, nuevos proyectos. Por primera vez despertaba emocionada por el futuro. Y poco a poco también entendí otra verdad. Mi matrimonio había terminado mucho antes de que yo lo aceptara. Daniel nunca llamó para disculparse. Nunca reconoció el daño causado. Nunca defendió mis sueños. Meses después firmamos el divorcio de forma tranquila. Sin gritos.
sin peleas. Simplemente dos personas que ya caminaban en direcciones distintas. Fue doloroso, pero también fue liberador. Con el paso del tiempo mi empresa comenzó a crecer. Primero contraté a 2 personas. Después 5. Luego 10. Finalmente abrimos oficinas en varios destinos turísticos del país. Cada logro me recordaba aquella noche en la que Rosa escondió mis documentos creyendo que podía controlar mi vida. Lo que nunca entendió fue algo muy simple. Los documentos pueden esconderse. Los sueños no. 3 años después ocurrió algo inesperado. Recibí una llamada de un número desconocido. Estuve a punto de ignorarla. Pero contesté. Era Daniel. No escuchaba su voz desde hacía mucho tiempo. Sonaba cansado. Más viejo. Más triste. Hola, Valeria. Guardé silencio. Necesito decirte algo. Esperé. Mi mamá quiere verte. Miré por la ventana de mi oficina. La ciudad seguía moviéndose como siempre. Miles de personas caminaban sin saber que una parte importante de mi pasado acababa de regresar. ¿Por qué? Hubo un largo silencio. Porque estás sola. Aquellas palabras me sorprendieron. Con el tiempo muchos familiares se alejaron de Rosa. Otros descubrieron las mentiras que había contado durante años. Y algunos simplemente se cansaron de su forma de tratar a las personas. La mujer que había intentado controlar cada aspecto de la vida de los demás terminó enfrentando la soledad. No siento odio hacia ella, respondí finalmente. Pero tampoco puedo regresar al lugar del que tanto me costó salir. Daniel entendió. Lo escuché respirar profundamente. Lo imaginaba. Esa fue la última conversación que tuvimos. Y también el cierre definitivo de aquella etapa. Hoy, cuando miro atrás, ya no siento rabia. Ni tristeza. Ni deseo de venganza. Porque comprendí algo importante. La libertad no llegó cuando conseguí dinero. Ni cuando mi empresa tuvo éxito. Ni siquiera cuando firmé contratos importantes. La libertad llegó el día que dejé de pedir permiso para vivir mi propia vida. A veces las personas que intentan detenerte creen que están escribiendo tu final. Pero sin darse cuenta terminan empujándote hacia el comienzo de algo mucho mejor. Y si hoy alguien está intentando controlar tus decisiones, tus sueños o tu futuro, recuerda esto. Las personas pueden cerrar puertas. Pueden esconder documentos. Pueden sembrar miedo. Pero jamás podrán detener a alguien que finalmente decidió caminar por su propio camino. Porque el día que eliges tu libertad, todo cambia para siempre.